Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, intrigas palaciegas y romances que nos roban el aliento. Soy y estoy aquí como siempre para traerles las últimas noticias, los rumores jugosos y los análisis profundos de todo lo que pasa en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy, prepárense porque la cosa viene cargada. Vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos de Turquía, una noticia que ha dividido a los fans y que, sinceramente, nos tiene a todos al borde del asiento. Lo adivinaron. Vamos a hablar del posible potencial, quizá ese inevitable bodorrio entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Pero, ¿qué copyright tiene que ver Can Yaman en todo esto? ¿Es tú, realmente fuera de la jugada? CEU Superíndice 3 el regreso de Bürsin a Turquía ha encendido la mecha de estos rumores con una fuerza inusitada. Pues copyright dense hasta el final, porque les vamos a desgranar todos los detalles, incluyendo información Superíndice 3 en exclusiva que hemos recopilado de nuestras fuentes en Estambul. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y especulaciones, quiero pedirles un favor gigante. Si aman las series turcas tanto como yo, si disfrutan de este espacio donde compartimos nuestra pasión Superíndice 3N, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita de notificaciones y formen parte de esta gran familia turca. Además de ese, denle un like a este vídeo si quieren más de ese contenido como este. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles las mejores noticias y análisis del mundo turco. Y no olviden compartir este vídeo en sus redes sociales para que la noticia llegue a todos los fans de Hande y Kerem. Ahora vamos al luo. La noticia que ha estado en boca de todos es, sin duda, el supuesto regreso de Kerem Bürsin a Turquía, después copyright ese de una temporada en el extranjero combinando trabajo, nuevos proyectos cinematográficos en Hollywood, y al parecer, un profundo proceso de reflexión Superíndice 3N personal. Y este regreso, amigos míos, ha coincidido con un aumento exponencial de los rumores que vinculan a Hande Erçel Rafael y a Kerem Bürsin, de nuevo como pareja. No solo eso, sino que fuentes cercanas a los actores aseguran que su reencuentro ha sido mucho más de ese que una simple amistad. Se habla de cenas secretas, largas conversaciones Superíndice 3-nicas, y lo ese importante, un reavivamiento de la llama que nunca se extinguió Superíndice 3. Pero vamos a poner un poco de contexto para los que se hayan perdido algún capítulo de este culebro Superíndice 3N. Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, protagonizaron la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. La naturalidad con la que interpretaban a Eda y Serkan, los protagonistas de la serie, era palpable. Y efectivamente esa química traspasó Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N y se convirtió Superíndice 3 en una relación Superíndice 3N real. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron la pareja de moda, la pareja perfecta, la pareja que todos amamos. Nos regalaron momentos preciosos, fotos adorables y una ilusión Superíndice 3N de amor verdadero que nos tenía enganchados a cada uno de sus movimientos. Desde escapadas románticas a la playa hasta cenas elegantes en los mejores restaurantes de Estambul, cada detalle de su relación Superíndice 3N era seguido de cerca por los medios y por sus millones de fans. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. La relación Superíndice 3N se terminó Superíndice 3, y la noticia obviamente nos dejó Superíndice 3 a todos con el corazón Superíndice 3N roto. Las razones exactas de su separación Superíndice 3N nunca fueron del todo claras, pero se habló Superíndice 3 de agendas apretadas, presión Superíndice 3N medio, tica y diferencias irreconciliables. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices importantes de Turquía. Su talento y belleza la han convertido en una de las figuras solicitadas en el mundo del entretenimiento turco. Kerem, por su parte, ha buscado nuevos horizontes, explorando proyectos internacionales y enfocándose en su crecimiento personal. Su ambición Superíndice 3N lo ha llevado a buscar oportunidades en Hollywood, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos cinematográficos. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó Superíndice 3. Los fans, fieles a su ilusión Superíndice 3N,
siempre han show más menos ado con una reconciliación superíndice 3n. El hashtag #Anker nunca dejó superíndice 3 de ser tendencia en las redes sociales, y los fans seguían creando vídeos y montajes con momentos de la pareja en la serie y en la vida real. Y ahora, con el regreso de Kerem a Turquía, esa llama ha vuelto a encenderse con fuerza. Los rumores no han dejado de circular, que si se les ha visto juntos en un conocido café copyright de Bebek, que si se han dedicado mensajes en redes sociales con indirectas muy directas, que si planeando una escapada romántica a las Islas Maldivas. En fin, un sinfín de especulaciones que nos tienen a todos con los nervios de punta. Y aquí es donde entra en escena Can Yaman. ¿Por qué copyright? Bueno, como sabrá Can Yaman es otro de los grandes galanes turcos, un actor con una legión superíndice 3n de fans impresionante. Y en los últimos meses, se le ha relacionado sentimentalmente con Hande Erupar Rafael. Los rumores de un posible romance entre ellos han sido constantes, alimentados por fotos robadas, comentarios ambiguos y alguna que otra aparición superíndice 3n pública en eventos Venu copyright ficos. Aunque ninguno de los dos confirmó superíndice 3 la relación superíndice 3n, muchos creyeron que había algo más de ese que una simple amistad entre ellos. Asu que imaginen el panorama, Kerem regresa a Turquía con ganas de reconquistar a Hande podrá estar saliendo con Can Yaman, y los fans de ambos bandos en pie de guerra. Un verdadero triángulo amoroso digno de la mejor serie turca. Y claro, con la posible reconciliación superíndice 3n de Hande y Kerem, los fans de Can Yaman no están muy contentos. Es una rivalidad que se vive con pasión superíndice 3n en las redes sociales, con bandos claramente definidos y debates interminables. Los fans de Can Yaman argumentan que Hande con diéresis copyright, Aquan una pareja perfecta y que Kerem ya tuvo su oportunidad. Por otro lado, los fans de Kerem aseguran que la química entre Hande con diéresis copyright es inigualable y que su amor es verdadero. Ahora, ¿por qué copyright hablamos de campanas de boda? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n pura y dura, pero con información superíndice 3n privilegiada. No hay confirmación superíndice 3n oficial de nada, pero algunos medios turcos, incluyendo la revista Magazine D, han publicado informaciones que apuntan a un posible compromiso entre Hande y Kerem. Según estas fuentes, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad y sellar su amor con un matrimonio. Al parecer, durante su tiempo separados, ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Incluso se habla de que la familia de Hande estará muy contenta con esta reconciliación superíndice 3n, ya que siempre han tenido una excelente relación superíndice 3n con Kerem. Se dice que la madre de Hande, Aylin Erupar Rafael, siempre consideró superíndice 3 a Kerem como un hijo, y que fue una de las personas que ese lamento superíndice 3 la separación superíndice 3n de la pareja. Y por supuesto, los fans estarán absolutamente extasiados. Cero a la confirmación superíndice 3n de que los cuentos de hadas existen, de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y de que, a veces, las segundas oportunidades son posibles. Pero seamos realistas, todo esto son rumores. No hay nada confirmado al 100%. Podrá ser que Hande y Kerem simplemente sean amigos, que es tu copyright n retomando el contacto de su copyright s de un tiempo separados y que no haya intenciones románticas entre ellos. O incluso podrá ser que Hande es tu copyright felizmente enamorada de Can Yaman y que todo este revuelo sea una simple cortina de humo para desviar la atención superíndice 3n de su verdadera relación superíndice 3n. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que el regreso de Kerem a Turquía ha generado una expectación superíndice 3n enorme. Todos estamos pendientes de cada uno de sus movimientos, esperando alguna seu más menos al que nos confirme o desmienta estos rumores de reconciliación superíndice 3n. Y mientras tanto nos entretenemos con las especulaciones, los debates y las teorías que circulan en las redes sociales. La verdad es que la situación superíndice 3n es tan confusa como apasionante, y nos mantiene a todos enganchados a la espera del superíndice 3º capítulo de este culebro superíndice 3n turco. Pero hablando de series turcas y de rumores de bodas, no podemos dejar de mencionar otras parejas que también copyright nos han hecho show más menos ar. Recordemos por ejemplo el romance entre Burak Uzupárrafo y Biti Fariyevzen, que también copyright surgió superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3n de una serie y que culminó superíndice 3 en una boda de ensueu más menos o.
Su historia nos demuestra que a veces, la ficción superíndice 3N puede convertirse en realidad y que el amor puede florecer en los lugares muy inesperados. Otro ejemplo que vale la pena mencionar es el de Neslihan Atagul y Kadir Doyulu, otra pareja su superíndice 3 lida y estable del mundo del espectáculo turco. Su amor ha superado obstáculos y rumores, y siguen juntos, demostrando que el compromiso y la confianza son fundamentales para mantener una relación superíndice 3N duradera. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede resistir las pruebas del tiempo y la presión superíndice 3N mediútica. Y volviendo al tema principal, ¿qué copyright podemos esperar de Hande y Kerem? ¿Será que Can Yaman estu realmente fuera de juego? La verdad es que no lo sabemos con certeza. El tiempo dirá si los rumores son ciertos y si, finalmente, escucharemos las campanas de boda sonando para Hande y Kerem. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores, admirando su talento y show más menos ando con un final feliz para esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Lo que es importante recordar es que Moon se ayuda de los rumores y las especulaciones, Hande, Kerem y Can son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y debemos evitar caer en el acoso y la difamación superíndice 3N. Podemos expresar nuestras opiniones y deseos, pero siempre con respeto y consideración superíndice 3N. Recordemos que son seres humanos y que sus vidas personales son asunto suyo. En definitiva, la posible reconciliación superíndice 3N entre Hande Erupárrafo y Kerem Bürsin es una noticia que ha sacudido a Turquía y que ha generado una gran expectación superíndice 3N en todo el mundo. Los rumores de boda, el posible trío nulo amoroso con Can Yaman, la incertidumbre sobre el futuro de la pareja. Todo esto ha contribuido a crear un culebro superíndice 3N digno de la mejor serie turca. Y nosotros, como buenos fans de las series turcas, no podemos evitar estar enganchados a esta historia y esperar con ansias el superíndice 3 caputuro. ¿Y ustedes, qué copyright opinan? ¿Creen que Hande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados? ¿O prefieren que Hande siga su camino con Can Yaman? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3N sobre este tema que nos tiene a todos tan enganchados. No se corten y compartan sus teorías y predicciones. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que este solo es un pequeño más menos o vistazo a la inmensidad del mundo de las series turcas. Hay muchísimas historias que contar, muchísimos actores que admirar y muchísimos dramas que disfrutar. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, sigan conectados a este canal y prepárense para vivir 1001 aventuras turcas. Pro superíndice 3 les traeremos análisis de nuevas series, entrevistas exclusivas con actores turcos y muchas sorpresas Muchas gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, darle un like al vídeo y sobre todo, suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos turcoadictos y ayuden a que esta comunidad siga creciendo. Juntos podemos hacer que este canal sea el mejor lugar para los amantes de las series turcas. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 mis queridos fans de las series turcas. Que tengan un día lleno de amor, pasión superíndice 3N y muchos dramas turcos. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan siempre viva la esperanza de un final feliz en sus propias vidas.